Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de placas solares. Como tenemos los foros muy activos, hace unos días hice un vídeo sobre el coste de operar el coche eléctrico y la mayoría de las cuestiones han ido referidas a los paneles, más que al coste, que es un dato concreto, a los paneles. Así que aquí voy con un monográfico de paneles y vamos a hablar de lo que cuesta instalarlos, de lo que rentúan, como dirían en mi pueblo, el tiempo de amortización que tienen y cómo los paneles pueden ser la solución al gas, a Putin, a todos los problemas que nos está causando. Los paneles solares, como os dije en aquel vídeo, es la cosa más tonta que te puedes echar a la cara. Es impresionante. Lo sacas de la caja, lo pones al sol, le tiras el polímetro y aquello ya produce electricidad. Y no voy a entrar en el cuál es el mecanismo y demás, porque estos son detalles técnicos. Funcionan. Pues ya está, no tiene más historia. Yo esto se lo contaba a alguien, estaba haciendo que le ponía un ejemplo de que imagínate que yo te vendo un grifo y te digo que todos los días te va a producir 3 euros. Y te pido por el grifo 1.000 euros. Y tú dices, claro, 1.000 euros y solo 3 euros, claro, si fueran billetes de 500 euros, los hay. Grifos de billetes de 500 euros los hay, se llaman pozos de petróleo. Pero en España no tenemos el sol. Y el sol puede producir pocitos de 3 euros. Pero 3 euros a 3 euros dan muchos euros. Y eso a escala pequeñita, familiar, es significativo. Y a gran escala, a nivel nacional, también lo es. Y hoy vamos a ver las dos cosas. Lo primero que os tengo que decir es que el precio de los paneles ha bajado escandalosamente. Como podemos ver en este diapositivo, estos son los precios de las células fotovoltaicas, no son los precios de los paneles, pero el precio del panel ha evolucionado con un gráfico parecido. Es decir, como podéis ver aquí, los precios son muy bajos, muy bajos, muy bajos. La cuestión es, ¿a ti te interesa ahora poner paneles solares? Pues esto lo vamos a ver ahora mismo. Las legislaciones de los distintos países europeos cambian muchísimo. Los que yo sepa, la instalación más fácil es en Portugal, donde basta con registrarte en una web y comunicarle al regulador que vas a instalar unos paneles. Esto es importante a nivel país, pues, para tener datos, ¿no? En España pues hay que hacer un proyecto en condiciones, es decir, con arquitecto, aparejador, instaladores certificados ante Hacienda, porque luego la instalación, una vez hecha, la tienes que registrar, vienen a inspeccionarla, a verificar que todo está bien, que todos los elementos tienen las especificaciones homologadas, es decir, han pagado a quien corresponda, y a partir de ese momento tu empresa comercializadora está obligada a compensarte los excedentes que produzcas. Si no te compensaran los excedentes, puedes utilizar baterías. Lo que pasa es que es añadir otro coste adicional. Coste adicional que, por ejemplo, en Holanda ahora lo van a empezar a poner. ¿Por qué? Porque ahí se ha dado cuenta el Estado que cuando masivamente todo el mundo tiene placas solares, las placas solares no generan IVA. Pues claro, tú te lo produces, tú te lo consumes, no le tienes que pagar a nadie, por lo tanto no generas IVA. Y entonces pues lo van a quitar. Hay un 10% anual durante 10 años para quitarlo totalmente y que tengas que pagar IVA. Pues claro, esto es impuesto al sol 2. Te obligan a poner baterías. Pues nada, poner las baterías y al final tú te autosuministras. Prohibirán las baterías. Al final, por algún sitio nos tienen que sangrar, esto no tiene vuelta de hoja, pero bueno. El caso es que en España, para tener una instalación y poder compensar excedentes, tienes que hacer toda la parafernalia. A mí, por ejemplo, pues el proyecto lo tuve que presentar 3 veces porque el ayuntamiento nos lo rechazó. Entras en la burocracia típica de este país y de la gente que tiene poder, y como tiene poder, lo manifiesta de la manera que puede. Yo en mi caso, a pesar de que la Comunidad de Madrid dijo que iba a dar subvención, pues efectivamente dio subvención los 10 primeros días. Es decir, el plan 21-23 de promoción de paneles solares duró 2 días. Bien, pues ya está, no tiene vuelta de hoja. Lo cual yo no he tenido ningún tipo de subvención. Creo, honestamente, que esto, como ocurre con el coche eléctrico, yo lo expliqué en su día, si os acordáis los de siempre, esto, poner un panel solar es bueno para todos, es bueno para mí y es bueno para España, porque la electricidad que yo produzco limpia evita importaciones, evita que España pague dinero a los rusos para traer gas a España. Por lo tanto, el subvencionar
es que eso favorece la economía nacional. Yo no lo veo tan disparate. Yo estoy en contra de cualquier subvención que genera diferencias insalvables entre las empresas. Es decir, una empresa que recibe una subvención respecto a la que no lo recibe, pues tiene una ventaja competitiva que no me parece justa. Pero es que esto es favorecer el producto nacional. No lo sé. Esto es lo que hay. Entonces, una vez que ya tienes toda la instalación, todo legalizado y todo, empiezas a producir electricidad. Como podéis ver en esta diapositiva que os traigo aquí, esto es lo que mis paneles han producido durante el mes de febrero, que solo tiene 28 días. Pero bueno, no sirve decir es un mes bajo, porque las horas de sol son bajas. Afortunadamente este mes, bueno, afortunadamente para lo que nos ocupa, desgraciadamente este mes no llovió, y como no llovió, pues hay mucha producción solar. En definitiva, yo tengo que, de la producción que hice, esta parte la he autoconsumido y esta parte la he exportado. Entonces, el otro día os mostré la factura en la cual veis como cada kilovatio de consumo directo me suponen 29 céntimos, con lo cual los 124 kilovatios me da 36 euros. Y luego lo que exporto, 345 kilovatios a Iberdrola, más los 36 del autoconsumo, me generan 105 euros al año. En verano serán más, en marzo van a ser muchos menos, vamos a poner una media de 100. 100 quiere decir que al año yo me estoy ahorrando 1.200 euros. Una idea de plazos de amortización, pues si esos 1.200 euros lo multiplicamos por 3, en 3 años la instalación te ha generado 3.600 euros, y en 6 años, en los 1.200 por 5 años, en 5 años te ha generado 6.000 euros. Cuando, si os hacen un presupuesto y lo miráis y demás, podéis ver, hacer una estimación de cuánto podéis tardar en amortizar la instalación. Yo tengo instalados 4,2 kilovatios, nunca he llegado al 100% en las horas más óptimas, y bueno, esto es lo que hay. Es decir, que si estáis interesados en poner paneles solares, que sepáis que esto va por donde va. Yo cuando hice la instalación, a la gente que me hizo el proyecto, le mandé la factura del año pasado, que no tenía coche eléctrico, y ellos estimaron que esto era lo que yo tenía que poner. Es decir, aparentemente el inversor no se puede poner de más potencia de la que tú tienes. En fin, yo creo que podía haber puesto más paneles, pero no los puse, pues ya está. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay. Una vez que yo os he contado cuánto cuesta una instalación solar y lo que puedes esperar de ella, también con datos reales, pasamos al dato macro, como dirían los pijos, ¿no? Los paneles solares, tal y como está ahora mismo el precio y tal y cual es la situación geopolítica del palabra, pueden ser la solución a todos nuestros males. Si ponemos paneles solares, podemos compensar lo que tenemos, lo que necesitamos para quitarnos el gas del medio. Quitar el gas del medio no va a ser algo fácil, porque hay grupos importantes españoles, en concreto Naturgy, que tiene un gasoducto con Argelia, y supongo que no tendrá ningún interés en que su infraestructura deje de ser útil. Pero bueno, esto aquí hay que balancear lo que es importante y lo que es interesante para todos y lo que es importante para algunas eléctricas. Para saber dónde estamos con el gas, aquí os muestro, en este gráfico os muestro lo que España consumió el 21 de febrero. Que fue un día muy soleado, que como podéis ver aquí, en esta zona de aquí, la eólica suponía el 23%, la solar era lo más importante que había a la 1 del mediodía, la mayoría de la electricidad la estamos produciendo solar. Aquí tenemos las nucleares y este pico de aquí es el gas. Ese pico, lo tengo en otra diapositiva, ese pico de ahí, que es del mismo día 21 de febrero, representaba el 8% y la cifra son 2,7 gigavatios. Os voy a poner lo que ocurre un día nublado, como el 15 de marzo, que como podéis ver la solar que está aquí es muy poquito, la hidráulica es más y la eólica es significativamente más. ¿Por qué? Pues porque los días nublados suele haber más viento, se compensa una cosa con la otra. ¿Y cuánto representaba el gas, que es esto naranjita que hay aquí? Pues representaba el 10%, que son 4 gigavatios, 3,9 gigavatios. Quedaos con esa cifra de 4 gigavatios porque es la que vamos a utilizar ahora en breve para hacer mi simulacro. Esos 4 gigavatios que necesitamos para quitar el gas, ¿los podemos producir con paneles solares? Pues yo creo que sí.
Aquí tenemos otra cifra que también vamos a utilizar para nuestros cálculos, que es cuánta energía se genera en un metro cuadrado, que es aproximadamente 200 vatios, o sea, 0,2 kilovatios. Un panel solar de un metro cuadrado genera 0,2 kilovatios. Los paneles solares que nosotros estamos manejando utilizan 280 kilovatios, pero son más grandes, ¿vale? Entonces, pero por metro cuadrado vamos a utilizar la cifra de 200. Para tener 4 gigavatios, que son 4.000 kilovatios, lo dividimos entre 0,2 kilovatios, o sea, los 200 vatios que generamos por metro cuadrado, y necesitamos 20 millones de metros cuadrados para tener la misma electricidad que producimos con gas. Y 20 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 20 millones de metros cuadrados es mucho, pues no mucho, son 20 kilómetros cuadrados, que es una superficie de 4 por 5 kilómetros, que aquí os lo tengo. Yo he seleccionado el desierto de Tabernas en Almería, que sería un sitio interesante para ponerlo, para que Almería le preste otro servicio impagable a España y que los españoles no se lo agradezcamos. Bien, entonces aquí he señalado una superficie de 20 millones, o sea, perdón, de 20 kilómetros cuadrados en el desierto de Tabernas en Almería, ¿vale? ¿Esto es mucho a nivel provincial? Pues si saco la provincia de Almería, la provincia de Almería viene más o menos por aquí, por donde yo llevo el ratón, y entre Águilas y Vera está Almería. Esto es. Bueno, pues este cuadradito son los 20 kilómetros cuadrados. ¿Y esto a nivel de España es mucho? Pues es ese puntito que está ahí encima de la E, esos son los 20 kilómetros cuadrados que necesitamos poner de paneles para que España deje de depender del gas ruso o argelino o extranjero en general. A mí personalmente se me hace muy poco. Esto también he oído, en fin, yo por ahí que tenemos que cubrir, pues no hay que cubrir tanto. ¿Y esto cuánto cuesta? Si estos 20 millones de metros cuadrados lo dividimos por 1,6 metros cuadrados que tiene cada panel, necesitamos 12 millones y medio de paneles, ¿vale? Y asumiendo un coste de 90 euros en retail, que España, si usted negocia 12 millones de paneles, que es medio barco, tampoco para tirar cohetes al río, los 12,5 millones de paneles lo multiplicamos por 50 euros por panel, porque usted al negociar ha conseguido un precio fenomenal, pues estos son 625 millones. Con 625 millones en paneles, valdría. Hay que añadir más costes, es decir, hay que añadir los inversores, la instalación, en fin, pero evidentemente no va a ser como una instalación casera que esto se multiplique por 5 o 10, con mucho será doble, no más. ¿Y 625 millones de euros son muchos euros? Pues para que os hagáis una idea, para ver cuánto suponen 625 millones, el último plan MOVES 3 fueron 400 millones que no le han llegado a nadie. Yo en los foros todo el mundo se me queja de que a ellos no les ha llegado el plan MOVES. Aparentemente no sé qué es lo que habrá pasado, pero vamos, el otro día estuve con un taxista que tenía un Tesla Model 3 y tampoco le ha llegado, y ni siquiera la rebaja del IVA por ser una herramienta de trabajo. Si esos 400 millones los hubiésemos dedicado a poner los paneles, era algo bueno para todos, por lo tanto a todos nos llegaría nuestra parte alícuota y con poco más lo solucionaríamos. Esto, por ejemplo, comparado con las inversiones del AVE, en el AVE nos hemos gastado en los últimos años 55.800 millones de euros. Por dejando este gasto en 55.200 millones de euros, ya tenemos para poner los paneles solares para toda la vida y quitarnos la dependencia que tenemos del gas para toda la vida. En fin, dicho queda. ¿Y estos paneles solares que no funcionan por la noche tienen solución? Pues sí, tienen solución, que la solución que propone Tesla son los megapacks, que son baterías gigantes donde se almacena la electricidad. Entonces, ¿y estos megapacks son populares? Pues son bastante populares, porque ya no tienen hasta el año que viene, no hay ninguno disponible. En Australia lo están poniendo a saco, en Bélgica, aquí nuestros vecinos han puesto un zurrón de ellos, y aquí os traigo una instalación de Pacific Gas and Electricity, que es la compañía californiana que tiene una instalación gigantesca. Aquí tenéis, ahora mismo hay 64 paneles, pero todo esto tiene que estar... Y esta instalación en su día tendrá más de 200 megapacks. Por lo tanto, estamos hablando primero de tecnologías de hoy, soluciones que se pueden implementar, se pueden empezar a implementar mañana mismo. La solución al gas la tenemos al alcance de la mano. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el Estado no va a querer hacer esa historia. Pero también existe otra alternativa, que es que 1 millón de personas, como yo, pongan 4 kilovatios cada uno en su casa, como he puesto yo, y que lo pongan en funcionamiento. Entonces, si el millón de instalaciones que necesitamos lo dividimos por los 15.000 pueblos que tiene España,
nos da que necesitamos hacer 66 instalaciones por pueblo. Estas 66 instalaciones en Puebla de Almenara, Cuenca, serían muchas, pero en Madrid son muy pocas. Entonces, por término medio, 66 a mí me parece muy poco. Y esto también se puede hacer de una manera bastante interesante, y es que España compre los 12 millones de paneles que necesitamos a ese precio y que los regale a aquel que esté dispuesto a poner la instalación. Es decir, yo me hago un proyecto con el arquitecto, se lo presento al ayuntamiento, me da el visto bueno, y con ese certificado de obra, por llamarlo de alguna manera, me presento en un despacho oficial y me dan mis 12 paneles que me corresponden. Entonces, esto equivaldría a una subvención, más o menos entre el 15 y el 20% de la instalación. Sería una manera de asegurarnos de que la subvención le llegue a todo el mundo, sería una manera de evitar que el dinero fluya, porque solo cuando tengas el permiso del ayuntamiento para poner los paneles, te doy los paneles. Te has tenido que gastar antes mucho más dinero que los paneles, tú, para que los paneles te salgan rentables. Es decir, el cogerlos para venderlos a chatarreros no te va a merecer la pena, porque ya te has tenido que gastar el permiso, y el que te den el dinero y no se invierta en nada tampoco es el caso. Por lo tanto, es una manera muy interesante. Y además, señores ministros, es una manera importantísima para que ustedes negocien una partida importante de 600 millones, una compra muy importante, que a ustedes les va a repercutir en su currículum. O sea, yo creo que es muy interesante, una solución muy interesante. Y con esto y todas las elucubraciones mentales que me he hecho, pues terminamos hoy. Hay una máxima que el Steve Jobs lo aplica mucho, que era siempre lo de, ellos lo llaman el think out of the box, es decir, pensar fuera de tu caja. Aquellas limitaciones con las que te pegas todos los días, quítalas y piensa un poquito más allá. Señores políticos, piensen un poquito más allá. La solución la tenemos muy fácil, con la solución más tonta que existe, que son los paneles solares, ocupando un piquito minúsculo en Almería, y nos quitaremos toda la dependencia de los rusos y de los argelinos, aunque haya gente a la que no le interese. Y nada más, un abrazo y hasta la próxima.